Buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Comparezco una vez más con mi compañero, el doctor Jaime Pérez, portavoz del Comité COVID, pues para darle información acerca de la situación actual de la pandemia en la región, la evolución de los brotes y las medidas que se han acordado en el Comité de Seguimiento COVID. Encaramos la última semana de mayo con la mirada puesta en el próximo mes de junio y, consecuentemente, en el verano. Esta es una época en donde nuestras costumbres se modifican ligeramente. La climatología invita a pasar más tiempo en el exterior de nuestras casas, de modo que las relaciones sociales y la participación en actividades de ocio tienden a incrementarse notablemente. Esta interacción social, en un entorno lúdico, es uno de los modos de transmisión de la infección más frecuentes en la actualidad. Por ello debemos insistir en que esto no ha terminado, la pandemia no ha desaparecido. Tenemos que ser prudentes hasta que el proceso de vacunación alcance una amplia mayoría de la población. Y por ello debemos de ir paso a paso, sin precipitarnos ni desencadenar situaciones que nos hagan retroceder. La evolución de los indicadores epidemiológicos de la región ha sido positiva las últimas semanas. Sin embargo, esta semana ha habido un incremento del 30% de la incidencia acumulada. La región de Murcia inicia la última semana de mayo con unas tasas de incidencia de 71,1 casos a 14 días y de 39,7 casos a 7 días. La situación a día de ayer, según la información del Servicio de Epidemiología, era la siguiente. El número de casos activos que registra la región se sitúa en 743 casos. Ayer registramos 18 casos nuevos, de los cuales 7 corresponden al municipio de Murcia, 5 a Caravaca y 2 a Archena. El resto, como bien comprenderán, pues repartidos entre los diferentes municipios de la región. El número de ingresos por COVID se sitúa en 75 personas hospitalizadas, de los que 28 se hallan en las unidades de cuidados intensivos. La buena noticia es que ayer no hubo ningún fallecido por COVID en la región de Murcia. Quisiera destacar la evolución del perfil de las personas infectadas. Estamos detectando un incremento significativo de las infecciones en personas menores de 39 años. En este sentido, quisiera realizar un llamamiento a la responsabilidad y al seguimiento de las medidas dirigidas a evitar la transmisión que todos ya conocemos. Debemos hacer un esfuerzo, ojalá un último esfuerzo, para contener y limitar la transmisión de la enfermedad, porque es cierto que personas jóvenes también pueden sufrir efectos graves de la enfermedad, además de transmitirla a familiares y amigos. El Comité de Seguimiento COVID, analizadas estas cifras y las propuestas planteadas por los técnicos de salud, epidemiología y del Servicio Murciano de Salud, ha acordado mantener las medidas vigentes hasta ahora. Primero, el cierre de la actividad declarada como no esencial para toda la región, que será desde las 0 horas hasta las 6 horas del día siguiente. Segundo, se mantiene la limitación de reuniones o encuentros informales de hasta 6 personas no convivientes, tanto para espacios públicos como privados. Tercero, para la hostelería y la restauración se mantiene el número de 6 personas máximo por mesa en interiores y exteriores, quedando prohibido el servicio en barra como hasta ahora. Los aforos se mantienen en el 30% para interior y 100% para el exterior. Cuarto, en cuanto al nivel de alerta municipal, según las tasas de incidencia registradas en esta última semana en cada uno de ellos, quedaría del siguiente modo. En nivel de alerta extremo se encontraría un municipio, Caravaca de la Cruz. En la última semana la tasa de incidencia en el municipio ha aumentado un 40%, registrando una incidencia acumulada a 14 días de 354,3 casos por cada 100.000 habitantes. Los casos detectados en los últimos 14 días están vinculados a 8 brotes. Uno de esos brotes se ha originado a consecuencia de la celebración de una boda y posterior convite en un restaurante de Caravaca que ha dejado 10 casos positivos, y otro ha surgido tras una comida familiar y de amigos en un restaurante con 8 casos positivos. En este municipio, el Comité COVID, atendiendo a la incidencia acumulada registrada en Caravaca de la Cruz, ha decretado el cierre del interior de la hostelería. Asimismo, se va a realizar un cribado poblacional selectivo dirigido a la población donde se ha visto que existe mayor transmisión. Debido a que hemos detectado esa transmisión comunitaria en Caravaca de la Cruz,
Vamos a extremar la vigilancia en este municipio por si fuera necesario tomar medidas más restrictivas y hacemos un llamamiento a la población para que extremen las precauciones y se cumpla con las medidas decretadas para evitar la propagación del virus. En el nivel de alerta muy alto estaría el municipio de Campos del Río, que presenta una incidencia a 7 días de 98,4 y a 14 días de 693,7 casos por 100.000 habitantes. En el nivel de alerta medio-alto encontramos 11 municipios: Ulea, Puerto Lumbreras, Cejín, Lorquí, Archena, Cieza, Cartagena, Torre Pacheco, Molina de Segura, Alcantarilla y Alguazas. El resto, los 32 municipios restantes, se encuentran en un nivel de alerta bajo. Respecto a la campaña de vacunación, hoy lunes hay citadas más de 11.000 personas de los municipios de Murcia, Fuente Álamo y Cartagena. Precisamente en esta ciudad se pone hoy en marcha el nuevo punto de vacunación masiva en el centro comercial La Rambla, donde hay citadas para hoy 5.500 personas. En total, esta semana se van a citar a más de 80.000 personas en los tramos de edad de 50 a 59 años, 60 a 69, 70 a 79 y se va finalizando con los grupos de riesgo. Los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca comienzan mañana mismo a recibir la segunda dosis en el Estadio Nueva Condomina de Murcia y el punto de vacunación instalado en el centro comercial La Rambla de Cartagena. Esta semana se citará a más de 16.000 personas de este grupo. Estas personas podrán elegir entre Pfizer y AstraZeneca. Para cualquiera de las dos fórmulas se les entregará un consentimiento informado que tendrán que firmar antes de recibir la dosis. Como saben, el Servicio Murciano de Salud está extendiendo el sistema de autocita a través de Internet para recibir la vacuna contra la COVID, después de ponerlo en marcha para la vacunación de este fin de semana en Puerto Lumbreras. Este sistema estará disponible en los municipios de Ceutí, Lorquí, Alguazas, Fortuna y Abanilla, a través de la web Murcia Salud y también desde la aplicación de cita previa del teléfono móvil. De este modo, las personas de entre 50 y 59 años podrán solicitar su cita a través de Internet y elegir los horarios disponibles para recibir la vacuna. Respecto al número de dosis que llegarán a nuestra región, esta semana está previsto que sean 53.820 dosis de Pfizer y 9.800 de Moderna. Respecto a las vacunas de AstraZeneca y Janssen, hasta ahora el Ministerio de Sanidad no nos ha informado de si recibiremos o qué número de vacunas podremos recibir esta semana. Según los últimos datos del servicio de vacunación, la región de Murcia registró un total de 668.978 dosis administradas y de ellas 219.179 son segundas dosis. Insistimos una vez más en las medidas que, aunque estemos vacunados, las cumplamos, nos pongamos la mascarilla y, por supuesto, mantengamos la distancia de seguridad, evitemos las aglomeraciones y ventilemos los espacios cerrados. Sin más, quedamos a disposición de sus preguntas. Gracias. Sí, buenos días, consejero. Le quería hacer varias preguntas. Con respecto a la vacunación de mañana de AstraZeneca y Pfizer, no sé si esto obliga a algún tipo de dispositivo especial, porque, claro, quiero decir, a la gente cuando le están llamando para vacunarle le están preguntando por qué vacuna va a optar o va a haber allí vacunas de AstraZeneca y Pfizer suficientes para, en fin, lo que la gente decida. Quiero decir, ¿cómo se organiza un poco eso teniendo en cuenta las circunstancias de conservación de Pfizer y todo esto, ¿no? Porque entiendo que habrá que hacerlo para que no sobren y esto, ¿no? Luego le quería preguntar también, porque hay mucha gente quizá con dudas, gente que ha pasado la infección, ¿no? Y creo recordar que los menores de 65 años reciben la vacuna a los 6 meses, ¿no?, de haber pasado la infección. ¿Qué tiene que hacer la gente que cumpla esos 6 meses y tenga, por ejemplo, entre 60 y 65 o menos de 50 y tal? ¿Tienen que llamar al teléfono o eso ya ustedes ya lo tienen en los listados y les irán llamando conforme se pasen esos 6 meses? ¿O cómo tiene que hacer esa gente? Gracias.
En cuanto a su primera pregunta, el dispositivo que se instalará sobre todo van a ser pues, puntos masivos, porque como bien sabe se trata de grupos esenciales que ya en su primera dosis, cuando se les aplicó, se dirigieron a puntos masivos de vacunación, pues docentes, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Va a haber 2 líneas de vacunación, va a ser una línea con Pfizer y otra con AstraZeneca, y en ambas, como hemos dicho en la rueda de prensa, van a tener consentimiento informado. Es decir, de manera que para darle el valor que tiene cada vacuna, porque así es, y que tiene su valor y por tanto, la utilidad que tiene cada una de las vacunas, pues deberán firmar cada uno de los consentimientos. Es cierto que ese consentimiento va a estar en el punto de vacunación, pero también estamos trabajando con educación, con los ayuntamientos, para trasladarles ese consentimiento y que incluso esas personas puedan disponer de él antes de acudir al centro, de manera que ya vayan previstos de ese consentimiento y agilicemos el proceso de vacunación. ¿Hay apuntar algo al respecto, Jaime? Básicamente eso, y que realmente pues, la logística lógicamente se complica porque hay que tener 2 líneas. Y hay que tener vacunas de Pfizer y vacunas de Astra. Afortunadamente, para facilitar un poco las cosas, la logística de la vacuna de Pfizer cambió la semana pasada y ya no necesita 5 días, o sea, ya puede estar en frigorífico de 8 grados durante 30 días, lo cual, bueno, pues nos facilita un poco la vida para este tema, porque sabemos que tenemos unas vacunas reservadas que vamos a poder ir ofreciendo. Y si no, la gente opta por la vacuna de AstraZeneca, vamos a poder utilizarlas a continuación. Bien, respecto a su segunda pregunta, les digo que en la estrategia de vacunación hay, sobre todo para las personas que han pasado la infección, hay una barrera que son 65 años. Por encima de 65 años hay que ponerles la pauta de las 2 dosis y por debajo de los 65 años aquellas personas que efectivamente tienen que esperar a los 6 meses. Generalmente, si no ellos tienen que ponerse en contacto con el servicio, con los servicios bien a través del centro de salud, el 912 12 12, para que se les vacune y se les ponga la dosis de refuerzo. Sí, le quería también trasladar otra duda que quizá también pueda tener mucha gente estos días con las celebraciones, porque claro, hay han dicho que se mantiene la regla de que las reuniones digamos que, bueno, pues informales, pues sean de como mucho 6 personas, ¿no? Y sin embargo luego están las ceremonias regladas donde ya se permitieron los aforos. Claro, por ejemplo, hay gente que está celebrando comuniones estos días. Si la comunión la celebra en una vivienda particular con un catering de hostelería, ¿qué regla se le aplica? ¿La de una ceremonia o la de una reunión privada? Gracias. Bueno, en principio no se deberían realizar ceremonias en casa, es decir, lo que no están permitidos son reuniones familiares, por lo tanto no debería hacerse ninguna celebración en casa de esas características, porque ya se ha dicho que en domicilios lo máximo son 6 personas y evidentemente quienes están autorizados son los restaurantes y la hostelería para celebrar estos eventos con un aforo controlado tanto en interior como exterior. Luego, por tanto, en domicilios no deberían hacerse este tipo de celebraciones. Consejero, yo quería preguntarle, en el caso del cierre de la hostelería en Caravaca, ¿a partir de qué día va a ser efectivo? Y luego ha comentado 8 brotes, no sé si es a nivel regional o es en Caravaca donde existe el riesgo extremo. Primero, las medidas se van a adoptar a partir del miércoles cuando sean publicadas y tienen una duración de 7 días. Es decir, que ya en este caso volveremos a revisarlas el próximo lunes y volverán a entrar en vigor el miércoles siguiente, como bien saben. Y luego, en cuanto a los brotes, bueno, pues se han identificado varios brotes, ¿no? De hecho, 8 brotes concretamente, y fundamentalmente vienen la mayoría de ellos pues relacionados de tipo sociofamiliar y en algún caso ya he visto que ha sido como consecuencia de celebraciones, ¿no? Bien de una comida o bien de una boda. También es verdad que hay casos y brotes puntuales pues de una empresa, pero son ya casos mucho más aislados. En los últimos 14 días ha habido unos 85 contagios, ¿de acuerdo? Y esos, fundamentalmente de esos, 52 están relacionados con estos brotes que le estamos comentando. Lo cierto y verdad es que en Caravaca lo que existe y nos preocupa es que hay transmisión comunitaria. Eso quiere decir que indudablemente es más difícil de controlar porque los brotes, cuando se conocen, se controlan por el Servicio de Epidemiología. La transmisión comunitaria es más difícil, de ahí el que ya, vista esta situación, se pongan en marcha
o se van a poner en marcha unos cribados poblacionales en determinadas edades donde se ha visto que la transmisión está haciendo o los contagios están siendo mayores, por tanto vamos a poner en marcha este cribado poblacional. Consejero, ¿nos podría precisar cuándo se va a poner en marcha ese cribado y a qué horquilla de edad, más o menos? Está estudiándose por epidemiología. Estamos viendo tramos porque evidentemente las edades varían un poquito y lo que queremos hacer es mayor incidencia en aquellos grupos de edad donde está siendo mayor la transmisión. Por tanto, no puedo precisarle ahora mismo el tramo de edad, pero en cuanto a epidemiología lo tenga identificado, se les trasladará oportunamente. La semana pasada nos contaba que iban a estudiar esta semana en vigor la relajación posible de la medida de las limitaciones que hay activas. Entiendo que con el incremento de la tasa de incidencia, ¿eso de momento queda descartado para la próxima o van a volver a revisar datos? Como bien sabe, cada semana revisamos las medidas y nos ajustamos a la evolución epidemiológica. La incidencia, es decir, ha aumentado un 30% con respecto a la semana anterior, por tanto, debemos ser prudentes, somos cautelosos. Lo que no queremos es retroceder, por tanto, si mantenemos las medidas y somos capaces, efectivamente, de mantener la incidencia, de no elevarla, pues el próximo lunes volveremos a revisarlas y veremos la posibilidad de relajarla. Si existe esa posibilidad. Gracias. Si el proceso de vacunación sigue al ritmo que va, ¿cuándo estiman que sería posible comenzar a vacunar a la cohorte de edad entre 40 y 49? Las previsiones nuestras son en la primera, segunda semana de junio, pero a principios de junio podríamos hacerlo. Es decir, que si todo evoluciona favorablemente, podría ser la primera semana. ¿Qué ocurre? Pues lo ha explicado mi compañero. Tenemos ahora un problema con la logística de AstraZeneca y la vacunación de los grupos esenciales. Por tanto, esto esperemos que se pueda planificar bien y adecuadamente y que la respuesta sea muy positiva por parte de estos grupos y podamos también planificar, por tanto, y cumplir las previsiones que tenemos, que de cara a primeros de junio podamos empezar a vacunar a la población de 49 a 40 años. La próxima semana es la selectividad, la primera de las convocatorias. No sé si ha tenido oportunidad de hablar con su compañera de Consejo de Gobierno, Mabel Campuzano, sobre esto. Si, dada la experiencia del año pasado, se van a mantener las restricciones que funcionaron ya y que... Sí, la Comisión de Salud, de Sanidad y Salud y Educación, pues ya han mantenido su reunión y se tiene todo planificado para que se cumplan con las medidas que exigen este tipo de acontecimientos y todo está planificado para hacerlo, pues como ya se ha venido haciendo. Por ponerle un ejemplo, en el caso del examen MIR, de médicos internos residentes, que ya se realizó en la región y, por tanto, se van a cumplir las medidas o se van a llevar a cabo las medidas similares a las que se adoptaron en estas oposiciones. La última cuestión, ¿hay alguna novedad sobre el proceso de vacunación de los temporeros? Nos dijo hace unas semanas que estaban en contacto con asociaciones para elaborar los listados. No sé si hay algún avance en ese sentido. Gracias. En principio no, estamos en el mismo punto, quiero decir que seguimos ahora mismo la estrategia nacional de vacunación, no está contemplado que se tenga que vacunar y ahora mismo las preferencias están, como bien sabe, en los grupos etarios fundamentalmente, en terminar con los pacientes de riesgo y siempre se tiene ahí en cuenta, como otros muchos colectivos, porque al final todos somos útiles y necesarios y precisamos de vacunarnos, pero hay que seguir una estrategia porque al fin y al cabo dependemos de la disponibilidad de vacunas que vamos recibiendo. A continuación les trasladamos las preguntas de otros medios de comunicación. En primer lugar, la agencia EFE quiere conocer cuál es el grueso de población que se está contagiando e ingresa en el hospital actualmente en la región, si es la que no se ha vacunado y que está entre los 30 y los 49 años. Están ingresando pacientes fundamentalmente por debajo de los 80 años. En realidad, por encima de 80 años no tenemos pacientes ingresados, salvo algún caso aislado, incluso paciente vacunado, pero que no está siendo grave. Es decir, que realmente nos está indicando que la vacunación está protegiendo tanto de la gravedad como de la mortalidad y que es cierto que se está desplazando un poquito la edad, aquellas, digamos, franjas o tramos de edad más bajos, ¿no? De hecho, hay un dato curioso y es que en nuestras UCI casi el 50% de las camas ocupadas lo están siendo en pacientes por debajo de los 60 años, es decir, entre 40 y 60 años. Luego, por tanto, nos preocupa y nos invita a seguir insistiendo en adoptar las medidas de seguridad y en utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para evitar los contagios. Esto es fundamental. Radio Nacional quiere saber si funciona ya la autocita de vacunación en los nuevos municipios en los que se ha incorporado este servicio.
está funcionando en los municipios que hemos dicho, efectivamente, que hemos mencionado en la rueda de prensa, ya está en marcha para que los usuarios y los ciudadanos de estos municipios puedan solicitar la cita a través de la web de Murcia Salud o bien del aplicativo de cita del móvil, pueden ya hacerlo. Y 7 días a la Malibrilla comenta que hay vecinos de ambas localidades de 50 a 54 años que se habían citado por la consejería para ser vacunados supuestamente mañana martes, pero no va a ser así y preguntan quién es el responsable de este supuesto error. ¿Qué sabes, Jaime? Nosotros, que programamos junto con el Servicio Murciano de Salud la agenda de las semanas, no teníamos programado las citas de primeras citas, con lo cual no sé, realmente tendremos que ver exactamente lo que ha pasado, pero no estaba previsto para esta semana primeras citas en el AMPA. No hay más preguntas, muchas gracias.